guapísima, alguien que conozco hace muchos años, que tenía muchas ganas de que viniera, que además es una muy linda persona. Sujei Abrego, bravo. Ay, gracias, Clau, gracias. Felices todos de que estés aquí, ya desde ahorita te lo digo. Les mando una lluvia de besos. Pero obviamente también me tocó vivir el hecho de la incomodidad de las conductoras. Varias conductoras se quejaron, sobre todo del 2, de que por qué yo hacía parodias de ellas, porque yo salía tan sugestiva. Pero es que yo salía en esto, en realidad sí, yo estaba haciendo una farsa de eso. Estás haciendo una actuación. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Y entonces me quitaron creo que 2 semanas y no aguantaron. El público habló, porque sí me quitaron, y entonces, y así estuve 4 años. Ay, qué padre, Sujei, qué bonito. Pero fue así. Entonces, yo creo que si encuentran ese cassette, ese video en Canal 4, sería maravilloso. Y bueno, y de ahí surgió esta oportunidad para hacerse vale. Después llegó con esta productora Mercedes Fernández, que empieza a desarrollar otros conceptos para Canal 4 y empiezan a desarrollar Arriesga TV, que era concursos para señoras, y me metían a mí. Y tenías luego con el Vaya Vaya, ¿no? Ese era de Poca. Ese era de Poca, exacto. Primero fue Arriesga TV, que también trataron como de meterme en espectáculos. Pero la verdad a mí nunca me ha gustado hablar mal de la gente. O sea, no hablar mal, no ser cizañosa, ¿no? Okay. Entonces, cuando llega de Poca, encuentran a Vaya, Gerardo Escareño, y entonces hacemos muy buena dupla, ¿no? Y metíamos patines, y metíamos cosas así. Le encontré mi match perfecto. Entonces yo jugaba que yo era la fan. Si hablábamos de Gabriel Soto, yo era fan de Gabriel, yo era fan de Fernando. O sea, sí teníamos como esa complicidad muy bien entendida. Y así también otros 6 años. Y luego fue Coque, que me pide para TV de noche. O sea, por eso me dicen, ¿por qué pasaste de las mañanas a la noche? Porque fue cuando Raquel se fue, decidió de un día para otro. Raquel Vigorra decidió de un día para otro. O sea, un día grabó TV de noche y al día siguiente ya no fue, y ya estaba en TV Azteca. Ok. Sí. Y entonces Coque me pidió, pues, manden a Sujei, ¿no? Y en TV de noche fue... Está en un huracán. Pues es que mira, con lo que yo venía haciendo ahora, verme vestida en un programa de gala, de noche, yo me sentía bien, pero rara. ¿Por qué? Porque sí eran entrevistas propias, llegaban invitados. Era el programa donde llegaban los cantantes a promover su disco. Claro, o sea, no llegaba cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces de ahí aprendí mucho de Coque. Me veía, me decía como que aquí no, espera. O sea, es una muy linda persona. Muy linda persona. Sí. Conocí a Andrea García y aprendí a respetar y a que... Andrea siempre fue muy, muy dadivosa. La hija de... Sí, fíjate que Andrea tenía como esta imagen de que era brava, porque sí es brava, pero era muy... Creo yo, desde entonces ya estas mujeres empoderadas, no, ese lugar es de Sujei. O sea, ella daba el lugar. Y de repente empezó a haber movimiento con conductoras, llegó Ceci Gutiérrez, llegó Aleida, y empezaron a gestarse una serie de egos que no fue nada sencillo. Me imagino. Que mira, yo me acuerdo que llegaba un momento, porque en los segmentos de los programas, de repente te dicen, ahora habla Claudia, sí, ahora habla Sujei, presenta tal. Y era tal la tensión que se sentía, que yo a veces le decía a Salvador Ortiz, o sea, si quieres yo no entro. Me decía, pero no, entra. Y Coque me hacía, no, entra, Sujei, que no te quiten tu lugar. Porque era, lo que pasa que ahí entendí lo que era pelearse el cuadro, Silvia. Sí. O sea, lo que yo había hecho a lo mejor en la escuela, pero ya profesionalmente, o sea, era... Y ni siquiera era una cuestión de palabra, de tensión, de vibra, ¿sabes? Y entonces... empezaron a diseñar con Vicky juegos de pistolitas de agua, de empaparse, y decía, eso sí le entra, ¿no? Porque ellas ya no les gustaba, ellas que estaba como en lo bonita, y yo sí, y eso era lo que levantaba. Claro. Entonces, acaba Canal 9, empieza Foro TV,
Y creo que ahí viene otro bache, porque cuando viene Foro TV me dicen, oye, ¿te irías a dar noticias a las 8 de la noche? Y dije, no. Yo esos nunca me vi dando. Y ahora mataron en Tepito a. No. Ay, no, que hubiera sido después. Después dije qué tonta fui. Por supuesto que es de las cosas que me arrepiento. Sí, hay veces que uno pues toma decisiones y las decisiones. Yo creo que esa fue una de las cosas que dije, es que yo no soy así, y creo que es de las cosas que sí me arrepiento en mi trayectoria de no haber hecho, porque al haber este movimiento se traen de hecho a Maite Carranco a dar el clima a Foro TV. Por eso es que digo, fue creo que una de las primeras malas decisiones, si no es que la única mala decisión que no supe aprovechar. Sí, porque tampoco eras la del clima y no hiciste. Entonces, a ver, en el reto. Sí, entonces dije, no, me voy a ir a buscar otra vez novelas, y tómala. Que al regresar a Canal 2, con lo primero que me topo fue, no, pero espérate, ya te fuiste 8 años, tienes que volverte a sentar afuera de los productores para que te den tu casting. Y yo, no, ¿cómo? Pero es que yo ya soy una conductora reconocida. Ya me conocen, ¿no? Por eso es que dije, me equivoqué. Sí. Me equivoqué. Yo también cuando fui a estudiar a Nueva York, también dije, me encantó. Pues tú cuando regresé, habías terminado varias novelas. Ajá, cuando regresé también fue así, o sea, otra vez como si volvieras, como si nunca hubieras hecho nada. Y digo, la experiencia que me dio en Nueva York nunca me la va a dar otra cosa, y fue increíble, pero sí fue, hubiera seguido. Mira, yo no, porque en ese bache me enamoré, me casé y me divorcié, entonces. A ver, y entonces sigues haciendo tus novelas, estás en clase 400. Obviamente sí, pero empiezo con estas novelas, ya no con lo último que había hecho de La Gaviota, sino fue desde cero, de empezar de Las Amiguitas del Montón, o sea, sí es muy fuerte. Y que te dicen, no, en esta carrera para atrás nunca, y tú dices, pues es que no me van a contratar, o sea, tengo que hacerle de lo que, o sea, sí, de lo que me llame. Lo aceptas. Y te sientes mal, porque sí es, como estás y tú dices, yo hablaba todo el tiempo, y ahora hablo poquito. Ya hablo poquito, y ahora no hablo, y el ego del actor y de la... Mira, el ego no tanto, sino que el tiempo va pasando, y entonces dije, ya se me fue el tiempo de ser protagonista. Porque si ahorita que tú lo mencionas, en esta misma carrera que obviamente no me comparo, no somos iguales, ella es súper talentosa, siempre lo fue, pero en el mismo salón estábamos Fernanda Castillo y yo, y ella tomó una decisión cuando empezó a hacer sus novelas, dijo, bueno, no es que lo haya dicho, pero ella, yo creo que no se sintió tan apreciada en Televisa, y fue cuando buscó en Telemundo. Claro, porque ella le daba personajes como que no de la amiga, todavía, sí, todavía. En Teresa, ella es la hermana que es. Ajá, en Teresa, exacto. Entonces, y se fue a Telemundo, y creo que a mí fue lo que me pasó, que yo no tomé la oportunidad para estar en Foro TV y decidí volver a empezar, y fue una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque la edad ya va corriendo, y entonces dije, chin, ya esto ya no va a ser igual. Y me empecé a arropar por donde encontré lugar o cabida, otra vez en los unitarios. Claro. Sí, ¿por qué? Porque ahí sí podía ser protagonista. Entonces podía estar al lado de un Luis Gatica, o sea, podría ser la mamá, podía, aunque sea una hora, pero podía hacerlo. Sí, claro. Pero eso también te demerita, porque ante el público o ante los medios, entonces solo quedas como, eres un actor de soporte. Ajá, sí. Y eso es fuerte. Sí. Y entonces tienes que empezar a navegar con que, ¿cómo te vas, como el ave fénix, cómo vas a renacer? ¿Cómo renaces? ¿Cómo buscas ser diferente? Pero llega un momento en que lo logras. Afortunadamente, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo estaba en estos programas, sí me llegaron muchas revistas, muchas propuestas de revistas, unas no las había aceptado, otras sí, Maxim, la revista H, que eran revistas sensuales, con ropa, y cuando pasa este bache, que ya habían pasado 4 años de la propuesta, decido aceptar la de Playboy. O sea, dije, pues me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque yo tenía algo muy claro, Clau. En todas las mesas de los productores, todos los lunes tenían todas las revistas.
Y dije, alguien me tiene que ver. O una de dos, hacer Playboy o me hunde, o hacer que alguien levante el teléfono. Y pasó eso. Cuando yo hago en diciembre esa revista, a los 15 días me habla Nicandro Díaz, que en paz descanse. Nicandro. Y retomo mi carrera y me dice, tengo un personaje que se llama Iraíz. Sí, era ya la amiga de Claudia Álvarez, pero ya otra vez recuperaba ese estatus. La amiga de la protagonista, pero pues ya no era la amiga de la boda. Ajá. Y tiene su propia historia con Julio Camejo. Entonces son parejas que van, estaba Marjorie de Sousa, Julián Gil, entonces dije... Y es la novela Hasta el fin del mundo. Va Pedro Fernández, que duró muy poco. Luego David Cepeda. Entonces pasaron muchas cosas en esa novela, pero ya era una novela donde yo estaba, y además en las 9 de la noche. Y aparte completa, ¿no? Que estás del principio al fin, ¿no? Sí. La novela. Entonces dije, bueno, o sea, sí lo provoqué, sí funcionó. Y que aparte me pagaron muy bien, te pagaron bien. Por supuesto, porque en esos momentos todavía nos pagaban bien. Creo que después de mí fue la de Frida Sofía. Y antes, no recuerdo, pero lo que pasó en esa revista es que fui la primera reportada de una mexicana que la pedían en Latinoamérica. Brasil y otros países la pidieron, entonces... Porque si no, allá eran sus locales, ¿no? Exacto. Ok. Y aquí, como la pidieron allá, ¿me pagaron más? Me pagaron un poco más, o sea, así de, qué bien. Y hubo camiones con mi portada. ¡Ay, qué padre! Entonces, ¿tomar fotos? Pues sí tengo con el camión así. De repente iba manejando y me veía así. Y yo decía, nunca pensé verme tan grande. Y yo todo le veía la risa. Sí, no, bueno. Sí fue uno de los proyectos que influyó en que terminara mi matrimonio, pero también ya eran otras cosas. Creo que eso tenía que acabar. Me estaba deteniendo profesionalmente. Y bueno, pues otra vez empiezan las novelas, gracias a Dios. Qué bueno. Con Nacho Sada, y vienen otra vez ese repunte. Lucero Suárez, ¿no? Lucero Suárez, La Vecina, que fue como uno de los protagónicos adultos, que ese fue muy bonito personaje. Y después siguió enamorándome de Ramón, y entonces ya no paré, que eso fue muy bueno hasta que viene pues la pandemia. Sí. La pandemia pero fíjate que ya desde antes de la pandemia, viendo todo esto, dije, ¿qué me falta? No he terminado mi carrera en Derecho, y me puse a estudiar. Muy bien. Y me empecé a meter a la política del gremio artístico. Muy bien. Que fue donde empecé a involucrarme en Juntas Zelanda, Juntas Zelandi, cosas así. Y dije, pues es que esto sí está interesante, o sea, sí tiene que ver. La mayoría de los actores no sabemos ni nuestros derechos, no saben nada. Mira, Bárbara Torres me recuerda porque estábamos en La Vecina y yo le decía, oye, Barbarita, a ver, no te preocupa lo que nos está pasando, es que mira, ya nos quitaron las horas de la cena. Sujei, tú trabaja, dale, nena. Yo, no, Bárbara, no. Tenemos que hacer algo. Y entonces, mira, el domingo va a haber una junta, vamos, y así empezaba, ¿no? Y entonces me empecé a involucrar y me invitaron a ser parte de la comisión electoral de la ANDA, y luego se armó una planilla en la ANDI. Hice muchísima grilla, ¿verdad? ¿O no? Mira, lo que pasa es que la ANDA, que es un sindicato, finalmente es algo político también, y sí hay grilla, pero la realidad es que los actores podemos estar convencidos de querer hacer un cambio, pero si nos aparece un proyecto que nos va a llevar fuera del país 3 meses, pues lo vamos a tomar. Claro. Y muchos, trabajamos, y es lo que queremos, y eso no nos permite quizá dedicarle el tiempo al sindicalismo que se necesita. Pero también es cierto que tenemos la gran responsabilidad de leer nuestros contratos, de pedirlos, de asesorarnos, y no lo hacemos. Y creo que algo que yo aprendí es que no sabemos cobrar. Y de repente el tabulador es muy parecido a como era antes, o sea, el tabulador no sube nunca, y dices, qué raro, ¿no? Exacto, pero entonces pues yo empezaba a platicar, oye, ¿y tú qué sabes de esto? ¿Y tú qué sabes de esto? Y entonces me decían, ¿y a ti qué te importa, no? Yo, pues sí me importa, güey. Y a la par de esto llega la pandemia,
Y entonces empiezo a ver. Para esto yo me salté un pedacito del Borrego Nava porque él me dio mi primer trabajo como conductora en los famosos Llame Ya. Cuando estábamos en West Side Story, él me dijo, oye, se me va una conductora para los fines de semana de Canal 5 que me sé todas las películas, pero es en vivo. Entonces yo me iba a hacer el sorteo de la medianoche terminando la función. Y por eso aprendí de televentas. Y cuando viene la pandemia, 15 años después, empiezo a ver todo lo que se genera en Europa, cómo vive la gente, porque no había teatro, no había nada. Y entonces, pues llegó esta plataforma de OnlyFans. Bueno, espérame tantito, Sujei, eso me lo vas a contar ahorita, que es algo muy importante, pero quiero hacer un anuncio, porque fíjate que me mandaron mis amigos de Look at Me Boutique, de Ismael Álvarez, que son amigos hace mucho, que él nos vestía en la Meno. Entonces ahí nos conocimos y siempre me manda regalitos y todo. Y mira qué belleza de vestido. Qué lindo color. Nada más que me quedó un poquito grande y me dijo, te lo tengo que arreglar, pero ve nada más qué bonita. Ay, no, pero el modelo es muy lindo. Está divino y el color me fascina. Sí. Y bueno, es que fíjate que ya está en Liverpool. Ahorita vamos a poner aquí cómo se pueden meter pero pues, se meten a Liverpool y buscan Look at Me y salen todos los modelos que tienen, que están bien bonitos. Ay, y entonces sí. ya entró a Liverpool y la verdad pues es muchas felicidades. Qué bonito. Ahí está Look at Me. Y los colores. Exactamente. A mí me fascinó este vestido y la verdad es que muchas gracias a Look at Me y a Ismael. Y bueno, pues aquí está. Si quieren ropa bonita, juvenil, colorida, sí. Ahí tienen mucho para escoger. ¿Y sabes qué? Que también te orme bien, ¿no? Porque... Exactamente, sí, porque él sabe muy bien que los cortes y todo. Además, él es stylist, o sea, sabe mucho. Y entonces vale la pena. Amigo. Sí, vale la pena. Ya voy a entrar yo. Exacto. Ay, Sujei, entonces ahora sí, cuéntame cómo descubres la plataforma, qué haces, cómo te decides. Bueno, es que mi hermano vive en Toronto y él me dice... oye, ¿por qué no empiezas a hacer tutoriales en OnlyFans? Y yo, tutoriales como sí, o sea, clases de yoga, o sea, él me habló más de eso, ¿no? En Londres surgió esta plataforma, la gente enseña hasta hacer muebles y todo por la pandemia, porque no puede salir. Claro. Y yo, a ver, entonces me meto, me suscribo. Porque esa es una, o sea, uno paga por estar en esa, exactamente. ¿Que es como un Instagram o cómo es? Es como un Instagram. Y entonces lo que me dice, tú que tienes tantos books, mete ahí todas tus fotos y la gente se suscribe para ver tus fotos. Yo, ¿cómo crees? ¿Vas a ganar? Me dice, tienes 1 millón de seguidores entre Face y eso. Tú lo promueves y vas a ganar. Me dice, por lo menos que te ganes $200, hermanita. Y yo, no, pues sí, la verdad es que sí lo necesito para el mantenimiento, ¿no? Sí. Y entonces me suscribo y empiezo a alimentarlo con las fotos, digamos, con todas las fotos que a lo mejor no salieron en una revista. Y le pongo $13, ¿no? Yo dije, pues si van a pagar, que paguen bien. Y ¿qué empiezan a pagar? Espérate, a los 15 días empiezo a leer las estadísticas y todo, y yo así. Y luego hay un chat como el MD de Instagram y hi, how are you? ¿Cuánto por un Zoom? Y yo, $1,000. Pues es una. ¿Por qué compartir lo de televentas? De televentas. ¿Saben qué pasa? Me gusta hablar de OnlyFans porque si en efecto, dentro de las regulaciones de OnlyFans, por eso se convirtió en un sitio en el que fácilmente se puede adquirir dinero por contenido explícito. Pero realmente surgió para que tú subieras tu tutorial de lo que sabías hacer. Y el cuerpo era parte de tu herramienta. Por eso es que se permitía mostrar. O se permite hoy en día. De hecho, acabo de leer ahorita, porque ya tengo un equipo que ya en Suecia ya lo multan. Ya multan si tú subes contenido explícito. Ya lo están regulando. Entonces, y creo que sí es importante también. Claro. Entonces, de repente veo eso y me empiezan, y yo, $1,000, yo, qué voy a... No, pues una plática, por Zoom, ya. Y yo, hi, how are you? Voy a platicar mi inglés. Y el otro, ¿y qué me vas a enseñar? Yo, ¿enseñar de qué? No, o sea, sí, quítate una prenda y todo. Y yo, no, yo no hago eso.
me estás cobrando $1,000 por eso. Yo, espérame tantito, aguántame. Me voy a poner un leotardo, amiga. No, dije, no, yo no suelto. O sea, tú ya Son míos. Entonces yo, bueno, sí, porque los actores tenemos que la estola, utilería y todo. Que me disfrazo, me pongo mi media de mi tacón y todo, una bata roja, y entonces yo empiezo, ¿qué quieres? ¿Que te baile? Me puse Sweet Charity, me acuerdo perfecto, me sabía la coreografía y yo le bailaba y todo. Y yo así, ¿que era un señor o qué era? Era un señor, claro. Y el otro platicando y contándome de su vida y todo. Y yo, 9:58, lo siento, cariño, ya se acabó tu tiempo. Besos. ¿Me vuelves a escribir? Bye. La próxima tengo cabaret. Bye. Entonces, y entonces, obviamente, empiezo a ver esas ganancias, Clau. Y yo digo, no, padre. O sea, de aquí soy. Sí, claro. Y a ver, un fotógrafo, sesión de fotos, esto y lo otro. Entonces, lo que yo muestro en Instagram es realmente la manera, digamos que es el tema de lo que ese mes van a ver en el OnlyFans. Okay. Cada mes hago una temática. ¡Wow! A principio de mes. Sí. Por ejemplo, hay un live. Sí, por eso los primeros 5 días tengo promoción, 50% y así. Ahorita nos vas a decir todas tus Tú pones tus promociones y dependiendo, por ejemplo, de la pandemia, lo que yo decidía era, dije, pues esto quieren ver, erótico. Y yo empecé a buscar muchas revistas de Lee May, de Sasha Montenegro, o sea, de las vedettes mexicanas. Sí. Y entonces hacía mis lives. Como vedette. Y cuando venían, por ejemplo, recientemente pasaron las elecciones, entonces yo hago mis lives como un live de Instagram. Yo estoy en lencería y me la paso hablando. En ese entonces hablé de lo que yo pensaba. Pero como es privado, la gente se queda ahí. Okay. ¿Hasta dónde lo llevas? Hasta donde tú quieras, claro, y hasta donde tú te pidan. Bien, ¿no? Claro. Te piden de todo. Hay gente que me ha pedido, bésate los pies, y yo, pues no puedo, pero, ¿sabes? Pero aparte así lo hago, Claudia. Digo, mira, lo estoy intentando, pero no puedo, pero te mando besos. Entonces, yo creo que de verdad dicen, está tan chistosa la Sujei que sí le doy sus $50. Exacto, caes bien. Caigo bien. Porque hace el esfuerzo, Sujei. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy en día te puedo decir que voy a cumplir 4 años. Soy la mexicana que tiene más tiempo con esa plataforma. Ay, qué... Entonces, bravo. Yo creo que es porque si yo no tuviera la preparación de bailarina y de actriz, no podría alimentar algo. Claro. Que ha tenido otras cosas, Claudia, sí, porque pues me juzgan, me dicen que soy una prostituta digital, ¿no? O sea, sí trae otras cosas, sí me ha quitado castings con plataformas infantiles, por así decirlo, o familiares, porque ya checan qué haces, sí es cierto. Pero yo hoy en día no podría quitar o dejar de hacer algo que es parte de mí, que me ha ayudado, y lo puedo decir, me ayudó a pagar las escrituras de mi casa en una pandemia que yo dije, me voy a tener que salir de aquí, y que además no me da vergüenza, porque yo soy muy clara y yo lo que digo, si quieres ver algo más, esto es una plataforma de adultos. Y en esta solicitud, en los mensajes directos, a mí me pueden pedir muchas cosas, pero yo tengo claro mi límite. Claro. Y mi límite es el mismo que yo hice en mis revistas. Y no me salgo de ahí. Okay. Por supuesto que hay muchas ofertas. Yo en mi Instagram tengo muchas jovencitas que me dicen, oye, me gustaría hacer lo que tú, y yo les digo, no, vive antes. Hay cosas más lindas que hacer antes. Y hay otra cosa que yo se los digo, yo lo puedo hacer porque no tengo hijos. Si yo tuviera hijos, no lo estaría haciendo. Sí importa, porque lo que tú haces en las redes se queda en las redes. Sí hay una repercusión. Sí hay una repercusión, y sí tienes que tener consciente que tarde o temprano te van a estigmatizar o te lo van a decir, ¿no? Pero yo, por lo menos, cuando yo hago una foto, yo digo, me gusta.
quiero que a los 70 que esté arrugadita y vieja diga, no, pues sí, así Mira me cómo gustaba. estaba. O sea, sentirme orgullosa de lo que hice. Entonces, Claro. ese es mi límite. Los fotógrafos que yo tengo, ya hay una inversión. Yo traigo un fotógrafo, Daniel Alonso, que es el fotógrafo de las Misses Universo. Wow. O sea, perdón, sí, hay pero una inversión, hay todo una estructura. Colaboraciones, solo hice una en diciembre con Doris Mar, que fue pactada con su esposo, y se decidieron las fotos, y otra con Tania Amezcua. Y sí me han buscado muchas otras modelos, pero no las hago porque yo tengo un control de calidad. Entonces, a mí eso me gusta porque yo tengo muy claro que su Hey, la del OnlyFans, es una fantasía. Claro. Y que si me dicen, oye, el filtro, sí, para eso es. Pues sí, para eso es el filtro. Oiga. O sea, sí, perdón, pero para eso es. No, y pero que además eres una mujer, tienes una personalidad, no hablas como se debe de hablar, con franqueza, y no eres la típica que, ay, no, es que a mí me da así, no, ay, no, así, no. Oiga, pero no, yo no, así, ¿no? Sí, no, yo, porque... Ahora te voy a decir, hay muchas mujeres que a lo mejor no había OnlyFans, pero está una Maribel Guardia que en su juventud, pues lo que hacían era enseñar, y ahora son primeras actrices, entonces tú no descartes. Y es que yo lo digo, hacían video homes así. Claro, y salían en las películas, no sé si Maribel, pero yo veo unas películas que salen en el canal de película. Claro. Que salían totalmente desnudas. Angélica Chaín por allá. Yo te voy a decir algo, yo los domingos solo veo el canal de películas mexicanas. No solo porque me gusta tener citas de estos buenos actores. Apertura antes. Sí. Que ahora somos mojigatos o no sé qué. Pero... Hay mucho doble moral. Sí. También es cierto, y te voy a decir algo ahora que tengo mi sobrino, que hay demasiada exposición para los infantes que antes no teníamos. Sí, claro. O sea, antes, si tú te escapabas con el novio, pues, o sea, de la prepa, te ibas de finta, pues sí, a lo mejor no se enteraban los papás y no pasaba de eso, ¿no? De irte al cine. Y ya hoy en día la amiga te grabó, se lo mandó a los papás, pasaste humillación, vergüenza, exactamente. Entonces, creo que sí es importante decir hasta dónde y cómo y por qué. Y yo te puedo decir, cuando a mí alguien me pregunta hasta de mi trabajo institucional, yo me considero una vedette digital y así me defino, porque lo que yo hago sí tiene muchas herramientas artísticas claro. Y eso me ha dado la permanencia y eso me permite que ahorita la obra de teatro y el casting de la obra de teatro llegara también por el perfil que tengo. Claro, ¿no? Claro. ¿Qué obra es y cuándo vas a estrenar y todo? Mira, bueno, hace 2 años hice Tengamos el sexo en paz, que la había hecho Margarita Gralia con Rubén Lara. La retomamos con mi querido Raúl Coronado. Estuvimos 3 meses e hicimos gira, pero Raúl se fue a un reality de baile. Ah, sí. Y por eso por eso terminó, pero la gira nos había ido bien y era una comedia. Y una de las cosas que yo quería este año era trabajar con un productor diferente y yo quería trabajar con Omar Suárez. Ya había trabajado con Morris en Monólogos de la Vagina, en Orgasmo la Comedia, con Rubencito Lara, en Dios mío, hazme viuda, 23 centímetros, Tengamos el sexo en paz, y dije, quiero trabajar con Omar Suárez. ¿Y cómo llegaste con Omar Suárez? Le tengo que agradecer a Juliana Peniche. Okay. Por una buena amiga y compañera. Me dijo, me llegó una obra que yo no me atrevo a hacer, pero déjame recomendarte porque es en el perfil de lo que tú haces. Es una obra sensual y erótica y es con el productor que me habías dicho. Entonces yo le dije, ay, Yuli, si a ti no te gustó, ¿por qué me estás pasando a mí el pastel, no? Y me dice, no, es que entendí, pero hay que entender que cada actriz tiene sus perfiles. Claro. ¿No? Y le dije, va, recomiéndame. Platiqué con Omar, me mandó la obra. Me pareció una obra que sí tenía muchas complejidades para resolver. Una pieza, yo no he hecho pieza en teatro, el género me atrajo y me atrajo mucho Ana, porque Ana es una mujer que cree firmemente en el matrimonio, lo defiende aunque no sea feliz. Ay, qué linda. Pero busca vivir algo que la despierte.
sin pensar en las consecuencias. Y tú mencionaste algo, la sociedad es muy hipócrita, y creo que Ana es ese personaje hipócrita con el que muchos se van a identificar, pero que desea vivir algo intenso y se le va de las manos. Y entonces la obscenidad de la carne, ahora sí, que así se llama. Ah, ok, porque yo le había leído la obscenidad, pero no sabía de qué. La obscenidad de la carne plantea la problemática de dos parejas. Bueno, una, te digo, fue eso, el productor, la historia. El elenco. Y la tercera buenísimo. Que me dijo, van Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez. Y yo dije, yo para empezar los admiro. A Jorge por el cine que ha hecho. A Elizabeth era una compañera más arriba del CEA, pero siempre me ha parecido una mujer muy bella físicamente, muy elegante, y me encantan sus villanas. Son como soft, o sea, son lindas villanas, ¿no? Sí. Y dije, wow, qué padre. Y dije, claro que me subo al barco. Ya cuando me dijo que mi pareja iba a ser Horacio Pancheri, dije, pues... ¡Ay, claro! Dile. Claro. Entonces, bueno, dile, está bien. Entonces, la obscenidad también, esta obra la está dirigiendo el mismo escritor, Esteban Román, y nunca se ha hecho en teatro. Wow. Y eso para mí es importante porque si va a haber una primera versión, va a ser con nosotros. Exacto. Sí, dure lo que dure. ¿Y cuándo ya estrenan? Y ya estrenamos este 27, bueno, el domingo 22. Tenemos ya dos ensayos generales, ya hay boletos en taquilla para que sean los primeros. ¿En qué teatro? En el Teatro Renacimiento del Centro Manolo Fábregas. Los teatros están súper calientes. Sí, ¿no? Sí, al lado están Las Leonas, con Victoria, Angélica, Aragón. Y creo que también es eso, es un centro donde los fines de semana voy a ver a muchos compañeros actores, y eso como que te da. Es padrísimo. Es padrísimo. Está también Alta Traición con Julio Camejo, con Cristian de la Fuente. Entonces eso es padre, ¿no? Sí. Y pues ya estamos a punto de estrenar, y lo único que les puedo decir en esta sinopsis es que son dos parejas que se conocen en un club swinger. Mi pareja nunca ha vivido esa experiencia, y la otra, ustedes tendrán que descubrir qué tan experimentados son. Entonces, sí hay un juego intenso, interesante en estas parejas, pero creo que lo más relevante es la desnudez emocional a la que llevan a esta pareja, ¿no? Y creo que eso va a ser muy interesante para muchos matrimonios que tengan 10, 20, que hayan practicado esto o que quieran vivir la experiencia, y tal vez con esta obra de teatro o se animan o dicen, mejor no cruzamos la línea. Y yo creo que es mejor tener una representación de lo que puede pasar. A mí actualmente hay intermedio, son 2 horas, y pues yo te puedo decir que uso látigo, botas. Doy el clima. No doy el clima, pero Ana, pues sí, emocionalmente como actriz, yo tengo unos cambios muy, muy fuertes. Que eso es padrísimo como actor. Sí, claro. porque Ana no es solo una persona que se queda observando. Ana llega a ser víctima de las perversiones de otros, y pues sí la voy a pasar mal, pero ustedes ya no les quiero contar más. Qué padre. Pero me sirve ser bailarina. No, cuando me vean así contoneándome así de sí, van a saber. Ay, Sujei, ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Claro, mira que te conozco hace mucho y no sabía muchas cosas tuyas. Me da mucho gusto que te hayas abierto de esa manera. Eres una gran mujer, te felicito por tu franqueza, por estar orgullosa de lo que haces, porque lo que haces es bueno, y porque te has labrado un futuro y una manera de vivir que, o sea, muy inteligente, y te has logrado, te has conseguido tus trabajos, pues como debe de ser, en la lucha, y eso siempre debe de ¿cómo se dice? Enorgullecer a la gente, ¿no? Sí, yo creo que antes que nada, para que tú o cualquier persona esté feliz en la vida, debe de ser congruente con sus acciones, sus pensamientos, y asumirlas, ¿no? Yo hoy en día, así como tú, estoy compartiendo un podcast, que le agradezco muchísimo a Fernando Iriarte y a Maxine que se aventaron la producción, porque Sujei hoy en día yo me siento muy plena emocionalmente como actriz,
y puedo navegar en muchas cosas, y sí, me encantaría, y por supuesto, así como muchos, sigo haciendo self-tape y casting, porque espero, así como tú, encontrarnos en una serie. Exacto, que sería padrísimo, ¿no? Así que puede pasar. Sí. La carrera del actor, pues ya sabes, podemos ser viejitos y seguir, pero así como tú, no quiero morirme en el escenario. No, no. Yo vi tu podcast y tu YouTube, pero yo creo que también es muy válido quien sí lo quiere hacer, sí, qué bueno. Y quienes en algún momento, yo de repente digo, es que ya tengo 28 años trabajando. A veces de verdad uno se cansa y dice, no, ya estoy feliz yéndome al parque con mi perro. Sí. Ya no quiero tanto aturdimiento. Sí. Y a veces también por eso me desconecto de las redes, ¿no? Claro. Pero lo importante, y el que tú me hayas invitado a pepinear contigo. Gracias. Pues es una respuesta a que nos seguimos encontrando. Exactamente, ¿no? Sujei, danos tus redes sociales, que te sigan en todas, que tienes muchísimos seguidores, pero que tengas más todavía. Bueno, en Facebook Sujei Ábrego, mayúsculas, en Instagram Sujei Ábrego TV, Twitter igual, Sujei Ábrego TV, en el podcast, busquen el podcast En el Sillón de Sujei, y en el Teatro Renacimiento, viernes, sábado y domingo, La Obscenidad de la Carne. Ay, pues así, allá los espero. Gracias. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Recuerden suscribirse al canal de Pepineando, den sus likes, busquen el canal de Claudia Silva y vean estas entrevistas tan padres que me han dado amigos que quiero muchísimo. Y esta, pues, ha sido un placer, Sujei. Gracias, Clau. Te quiero todo lo mejor. Gracias. Nos vemos pronto. Denle like. Pepinos. Bye. Los pepinos. Sí, ¿te acuerdas?